A tu edad, que tienes 30, 31 años, tus papás ya tenían 3 hijos, compadre. Así era la vida. Esa no es la situación que tenían las generaciones pasadas. Nosotros tenemos otro mundo, otra forma de ver la vida. Y es chistoso porque las generaciones anteriores nos ven raros. Señorones, bienvenidos a otro episodio más, otra cápsula más de finanzas personales. Estamos aquí transmitiendo desde Jezreel Studios y vamos hoy a ver algo muy interesante porque las nuevas generaciones, las personas que tenemos entre 20 y 30 años, estamos enfrentando un mundo muy diferente y va a haber unos retos financieros a los que en nuestra vida pues vamos a tener que vencer. Y además en nuestro futuro hay que planear. Y entonces lo que vamos a ver hoy, espero que te sirva mucho si tú estás viendo este video y tienes entre tus 20, 30 años y eres un millennial o eres un centennial. Yo soy un millennial, entonces por eso me incluyo espectacularmente en estas generaciones. Pero bueno, espero que esto te sirva muchísimo. Y si no, que sepas también ayudar a estas personas, ¿no? Que sepas ayudar a estos chavos pues para poder enfrentar la vida financieramente. Te voy a hablar de 3 conceptos hoy, pues para entender el nuevo contexto en el que vivimos, porque el mundo que hoy tenemos es muy diferente a la situación que nuestros papás tuvieron en décadas anteriores. Hay muchas cosas que han cambiado y esto para bien y para mal. Te voy a hablar de 3 conceptos. Primero, que vivimos en una era que financieramente es muchísimo más hostil. Antes las personas no estaban tan endeudadas. Hoy la población mundial está en un nivel de deuda como nunca antes. Para todo te quieren ofrecer promociones de meses sin intereses y de tarjetas de crédito con la intención de que te pongas hasta el cuello de compromisos con intereses enormes, ¿no? Que a veces son incluso muy bestiales, abusivos, yo diría, para que la población, pues obviamente los bancos se están haciendo ricos por medio de la deuda. El negocio de los bancos cada vez es menos el ahorro. Si tú quieres ahorrar, casi no te incentivan, no te dan intereses que ni superen la inflación, te dan una mirruña de intereses, pero les debes y te quieren cobrar los intereses ahí garrafales, ¿no? Porque el negocio del banco cada vez está menos en el ahorro y cada vez más su ganancia se encuentra en la deuda. Para ellos eres rentable si le debes, no si te pones a ahorrar con ellos. Además, es mucho más hostil este mundo porque los gobiernos ya no dan tantos apoyos a las personas. Las empresas ya no te dan tantas prestaciones. Si tú antes trabajabas en una corporación importante, hacías una carrera de muchos años en una gran empresa, bueno, pues esto te daba cierta seguridad, cierto respaldo, porque además que en tu etapa productiva te daban muchos beneficios como empleado, además en tu retiro pues ibas a tener una jubilación extraordinaria. Eso ya no existe. Las empresas ya no te dan eso, aunque seas un directivo y tengas un superpuesto y lo que quieras. Han recortado muchísimos de los beneficios o prestaciones que tenían sus empleados. Y el gobierno antes te daba pensiones súper grandes. Podías entrar a una etapa de retiro tranquilo porque tenías una pensión por parte de la Seguridad Social, que hoy esas pensiones están por los suelos. Hoy las pensiones son mínimas. E incluso cuando hay gobiernos con buenas intenciones, quizás genuinas, de ayudar a las personas en su tercera edad, se intenta hacer alguna pensión universal y el monto que se le puede dar a cada uno pues es sumamente bajo. Y esto lo hemos visto en muchos países, esto lo estamos viviendo hoy en México, donde los apoyos pues son de 2,500 pesos al mes para una persona a la tercera edad. Y dice, oye, ¿qué hago con eso? No son ni $200 mensuales. Y entonces a lo mejor a las buenas intenciones del gobierno se les acaba el presupuesto, se están quedando sin fondos esas buenas intenciones. Entonces estamos en un mundo que financieramente es más complejo, más difícil enfrentarlo, ¿no? Entonces tienes que cachar que estamos en un mundo que es mucho más complicado abrirte paso financieramente en la vida. Eso es el primer punto que tienes que entender. Segundo punto es que los plazos de vida
hoy están muy desfasados y me explico con este asunto. Mira, antes, las generaciones pasadas, lo normal es que una persona a sus 22 años de edad, en cuanto estaba terminando la carrera, ahí se casaba. Y además, su vida profesional estaba muy decidida, ya muy dibujada, muy planeada, vamos a decir, ¿no? Era independiente esa persona, se salía de su casa a sus 22, 23 años a casarse y además se tenían hijos muy pronto. Para los 25 años de edad era normal que una persona ya tuviera 1 o 2 hijos y además, pues en la empresa donde estaba, pues era una intención de hacer carrera. Desde los 25 años la persona decía, ¿sabes qué? Yo pretendo trabajar en esta compañía muchos años, o a lo que estudié es a lo que me voy a dedicar siempre. Soy contador público, me contrató esta empresa, mi intención es durar mucho tiempo, ser contralor, llegar a ser un directivo de las finanzas y qué sé yo. Y estaba como muy delimitado este camino. Para los 30 años, la banda ya tenía 3, 4 hijos, ahí se dejaba de tener hijos. Incluso si llegaban los hijos después de los 30 años, se consideraba un embarazo de alto riesgo. Cuando una mujer a los 35 años se embarazaba, era como, no manches, o sea, es un pilonzazo, fue una chiripa, oye, cuídate porque pues no vaya a ser que tu cuerpo pues no resiste, no sé qué. ¿Por qué? Pues porque ya habían tenido 4 hijos antes de los 30 años. Y cuando venía un 5.º hijo después de los 35, incluso pues esto daba cierta precaución, tomar un embarazo en esas edades, ¿no? Bueno, a los 40 años, las generaciones anteriores, cuando tenían 40 años de edad, ya empezaban a entrar los primeros hijos de ellos a la universidad. Un cuate de 40, 45 años ya tenía hijos en la universidad. Y como traía 20 años de experiencia en su oficio y en la empresa en la que trabajaba, entraba un momentum donde su etapa laboral se iba para arriba, su currículum, los puestos que le ofrecían, iba para arriba. Ahí empezaba la parte pues, más emocionante de su carrera, porque pues, todavía traía mucho empuje esa persona, traía obviamente cierta juventud y ciertas intenciones de hacer grandes cosas, y entonces aquí empezaba ese momentum laboral, ¿no? Para sus 50 años, ya algunos hijos ya se habían graduado de la universidad y eran independientes. Una persona que tenía 50, 52 años, pues ya los hijos empezaban a partir. Iba a llegar un momento del nido vacío, que viene un poquito más adelante, y a los 50 estaba en su mejor momento profesional. A las personas de 50 años eran los que les ofrecían los puestos de director general, de un ejecutivo acá, super nivel pro. Era una persona de más de 50 años. O sea, a los 50 años tú sabías que ahí veían las mejores oportunidades y que los años de trabajo en la empresa a la que le dedicaste tu vida sí iban a ver recompensados y ahora sí te ibas a los niveles más altos de un organigrama. De hecho, de los 50 a los 58 se llaman los años dorados. De los 50 a los 58 ya tenía la persona un nivel de expertise, un nivel de conocimiento y de sabiduría en su industria, en el negocio en el que estaba, donde pues ya el puesto el que tenía era más bien de toma de decisiones. De los 50 a los 58 años se percibían los mejores sueldos de toda su etapa laboral y todavía pues había energía, no entraba a una fase todavía de descanso, de retiro, todavía las personas pues tenían empuje y energía para entrar a su mejor momento de ingresos y de puesto de trabajo. A los 55 años el nido ya estaba vacío. Las generaciones pasadas, a los 55 años ya todos los hijos habían salido, habían partido, se quedaba con su pareja. Luego incluso entraban estas crisis del nido vacíos famosas, que si tú eres un millennial o un centennial, pues a lo mejor has escuchado ahí medio de lejos y no ubicas muy bien qué es. Bueno, los hijos se van y el matrimonio, los esposos que se quedan solitos, pues ya no se hallan, ¿no? Porque le han dedicado tantos años a los hijos y a sacarlos adelante que de repente se encuentran y dicen, oye, pues ¿y ahora qué hacemos con tanto tiempo disponible? Y tú y yo solos, ya ni te conozco, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Bueno, ese es nido vacío.
Este nido vacío pasaba a los 55. Ojo con esto porque va a ser clave. Venía una etapa de 10 años donde todavía la persona trabajaba, porque la jubilación hasta los 65 venía, y de sus 55 a 65 con el nido vacío, estaba en su mejor nivel de ingresos, ya sin la responsabilidad de colegiaturas, hijos y tanta manutención, y tenían este periodo para planear mejor su etapa propia de retiro. Y este lapso de 10 años pues te daba perfecto pues, para tomar mejores decisiones en tu patrimonio, saber si adquirías otro bien inmueble, saber si tu dinero lo metías en otro fondo, pues sabiendo que todavía tenías algunos años de trabajo y que podías tomar decisiones para cuando llegara la jubilación. Y ojo, porque aquí en la jubilación es donde te digo que el mundo era muy diferente antes. La empresa a la que pertenecías, pues salías por la puerta grande, con montos de jubilación padrísimos, con finiquitos enormes, y además tenías una pensión por parte del gobierno que era muy alta, y entonces entrabas a un periodo a todo dar económicamente de retiro. Y además la esperanza de vida no rebasaba los 75 años. La banda antes pues se moría a los 68, 70 años. Ahorita incluso te voy a dar algunos datos de la esperanza de vida porque esto ha cambiado muchísimo. Y bueno, pues tú sabías que si te jubilabas a los 65, pues más o menos ibas a vivir 10 años en promedio en esa etapa, y lo que habías construido en toda tu vida profesional, pues te iba a servir para vivir perfectamente esos 10 años, a todo dar. Hoy en día no es así la vida para nada. Te voy a poner en contraste lo que los millennials estamos pues, experimentando, lo que los centennials también están viviendo. Fíjate, la independencia, o sea, de que te salgas de tu casa, no es obligada ya a los 22. No te casas a los 22, a los 23, esto no es lo común. Para los 28, 32 años, todavía vive la gente con sus papás. Todavía hay una incluso indecisión de su futuro, de no sé si quedarme a vivir en este país. A los 30 años todavía estás pensando en que si me voy a ir a vivir al extranjero. No sé si en realidad seguir trabajando en lo que estudié. Estudié para contador, pero igual y ya doy clases de yoga, ¿no? Entonces hay como un panorama muy distinto profesionalmente a lo que las generaciones pasadas vivieron. 28, 30 años... Probablemente todavía la gente no es independiente, y si te vas soltero. Y hasta los 33, 36 años nos estamos empezando a casar. A los 33, 36 la gente se está casando cuando antes a esa edad ya se tenían 4 hijos. Si tú estás viendo este video y tienes 30, 31 años, te apuesto, estoy casi seguro que no te has ni casado. Y es normal. A tu edad, que tienes 30, 31 años, tus papás ya tenían 3 hijos, compadre. Así era la vida, ¿no? Y eso tiene algunos pros y tiene algunos contras, y hay que entenderlos para tomar buenas decisiones para la vida. Ahí te va. Si a los 36 años, nos estamos empezando a casar, más o menos para los 37 o 40 vienen los primeros hijos. Cuando nuestros papás tenían hijos a los 23, 25 años, nosotros estamos teniendo hijos hasta nuestros 37, alrededor de nuestros 37, unos 35, unos 38. Y ya no es tanto un embarazo de alto riesgo, más bien es lo normal. Esa es la verdad. Un primer hijo, ¿no? Ya no tenemos tantos hijos, para los 40 años ya dejamos de tener hijos. Hay casos cada vez más frecuentes de gente que tiene hijos a los 41, a los 42, pero ya no tenemos esos 5 o 6 hijos que antes se tenían. Los tenemos mucho más grandes y además tenemos pocos. Esto hay que entenderlo, ¿va? Y además, otra gran diferencia es que cuando en las generaciones pasadas, a los 55 años de edad, nuestros papás ya tenían el nido vacío y ya había acabado la responsabilidad de manutención para sus hijos, a nuestros 55 apenas van a estar entrando nuestro primer hijo a la universidad. A los 55 va a llegar la colegiatura más cara
que vas a pagar en tu vida, que es la de la universidad de tus hijos, y todavía tienes un compromiso de sacar a ese niño o a esos dos niños pues de la universidad. O sea, a los 55 no termina, a los 55 apenas va a empezar el momento de gasto más difícil de tu vida, ¿no? Y el momentum laboral, como hubo tanta indecisión antes, y a lo mejor hasta los 35, 38, encontraste ya lo que te querías dedicar, porque claro, a los 30 no sabías si te ibas a dedicar, hasta habías estudiado contador, empezaste algo de yoga y no sabías si dedicarte a lo de la yoga, o salvar a las ballenas, o emprender un negocio, ahora que está tan de moda el emprendimiento. Ahorita vamos a hablar también de esos retos que trae el emprendimiento. Y a lo mejor hasta los 35 ya te decidiste. Cuando tus papás, desde los 23, ya estaban muy claros que eso se iban a dedicar toda la vida. Entonces ya traían 10, 15 años de experiencia, sus 40, cuando empezaba su momentum laboral. Esta expertise de 10, 15 años en tu oficio, nosotros la tenemos muy desfasada. Este momentum laboral llega hasta los 55, hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un reto diferente, es un bicho distinto al bicho al que se enfrentaron nuestros papás. Bueno, entonces a los 55 apenas vamos a enfrentar los millennials y los centennials, vamos a enfrentar el momento de mayor gasto, sacando adelante a nuestros hijos en la universidad, y hasta los 63 vamos a vivir eso del nido vacío, hasta los 63. Este tema de, oye, ya salieron, ahora nada más me quedo con mi esposa, ya no sé qué hacer con tanto tiempo, y ahora sí puedo planear más mi vida, ¿no? Y dedicarnos más a nosotros dos, y ver también el tema de nuestro retiro. Esto es a los 63. Si te quieres retirar a los 65, quiere decir que esa brecha de tiempo de 10 años que antes se tenía, que ibas a tener este respiro de 10 años donde todavía trabajabas y podías planear tu futuro, ahora es nada más de 2 años. Porque hasta los 63 es cuando vas a estar libre del compromiso de tus hijos. O sea, empezar tan desfasado no es que esté bien o mal. Simplemente tienes que entender que los compromisos van a ir en otros tiempos y que entonces no vas a tener la misma brecha que las otras generaciones tuvieron. Punto. Si a los 65 llega tu jubilación y dices, oye, nada más tuve 2 años para preparar como yo quería ese momento, tienes que además cachar que nuestra esperanza de vida no es la de nuestras generaciones pasadas. Esta generación, millennials y centennials, vamos a vivir más de 80 años en promedio, y ahorita te voy a dar datos del Consejo Nacional de Población en México. Pero si además entendemos que probablemente esta persona llegue a vivir hasta los 85 o 95 años de edad, entonces el retiro ya no es de 10 años. Entonces el retiro es de casi 30 años de una etapa de vida donde pues ya no estás en tu momento máximo de trabajo, pues, ¿no? Entonces, bueno, hay que cachar que nuestra generación va a vivir más años, vamos a ser más longevos, que eso está chido, está todo dar, vivir más tiempo y además con salud, que eso es otra cosa, porque los avances de la ciencia, de la medicina, de la tecnología nos van a dar una mejor calidad de vida, es más esperanza de vida con calidad de vida. Pero si vives más años sin generar ingresos, más años de jubilación, entonces debes de prepararte mejor en tu etapa productiva. ¿Me explico? Bueno, esto es el tema de los plazos desplazados o desfasados. ¿Va? Te platico lo de la esperanza de vida. Fíjate, en México ha cambiado tremendamente en las últimas décadas la esperanza de vida para la población. Te explico cómo. Estos datos, por cierto, están ahí a la mano, los puedes sacar de la CONAPO, Consejo Nacional de Población, los puedes sacar del Instituto de Geriatría, del INEGI, está ahí mucha información. Yo te sugiero que no nada más lo busques en Google, en Wikipedia, échale un poquito más de ganas a tu research y vas a ver que vas a encontrar estos datos. Te platico. La esperanza de vida en México en los años 70, que es cuando se calcularon las pensiones de la Seguridad Social. Seguramente has escuchado lo de la Ley 73. En la década de los 70 se dijo, oye, si una persona trabaja tanto tiempo, entonces le podemos dar una pensión a esta edad de tanto tiempo. La esperanza de vida
ahí era de 63 años. De hecho, tú te podías jubilar antes de los 65, te podías jubilar desde los 55 años. Hay gente que se jubiló a los 45. Si en promedio una persona se jubilaba a los 60, el gobierno se comprometía con una pensión porque sabía que a los 63 iba a morir, ¿no? Entonces decía, bueno, si nada más le tengo que pagar 3 años de pensión, pues tengo un presupuesto de tanto. Pero en los 80s esa esperanza de vida cambió y de repente esto subió a 67 años. Y el gobierno decía, oye, a ver, espérame, porque entonces ahí ya no me va a cuadrar, tengo que hacer algo. Viene la década de los 90s, sigue aumentando la esperanza de vida a los 71 y aquí sí el gobierno dice, espérame, yo no voy a poder sostener las pensiones. Te explico cómo funcionan las pensiones. Cuando una persona paga sus impuestos y su seguridad social, su patrón, hay 6 conceptos que se cobran de seguridad social. Uno de esos conceptos es tu tema de retiro. Lo que el gobierno cobra a los que hoy trabajan, ese fondo de dinero lo reparte a los que hoy están pensionados. El gobierno no guarda nada, no hace reservas. Si le cobra a 15 trabajadores, de lo que le cobra a esos 15, con ese dinero le reparte a los 4 jubilados que hay, por ejemplo. Entonces dice, oye, a ver, hay 30 millones de personas trabajando. Lo que yo capto de 30 millones, tengo a 10 millones en el retiro, o 5 millones, o 2 millones en el retiro. Ah, bueno, pues ese dinero lo tengo que repartir entre las personas que están en el retiro. El número de personas que sean. Los sistemas de pensiones en el mundo, en todo el mundo, se llaman de reparto. No hacen reservas, solamente reparten el dinero. Pero el tema es qué va a pasar cuando estos que trabajan les toque estar de ese lado. El gobierno les dice, mira, cuando a ti te toque estar jubilado, yo te prometo, mira, por esta, te prometo que yo en ese momento, a los que trabajen en esa década, yo les voy a cobrar y de ahí yo voy a sacar para pagarte tu pensión. ¿Cuánto es? No sé. Y de hecho las pensiones no es tan fácil calcularlas, pero yo te prometo que te voy a dar algo. En la década de los 90s, como la esperanza de vida aumentó más, el gobierno dijo, espera, para, yo no puedo seguir con esta situación. Vamos a hacer algo. La cuenta de retiro, yo ya no la voy a administrar. Yo ya no voy a repartir. A partir del 97, eso que sí se vaya a una cuenta individual y que no lo maneje el gobierno, que esté en el sector privado. Y para eso se inventaron las AFORES, que son administradoras de fondo del retiro. De las 6 partes que a ti te cobran de seguridad social, si eres empleado, una parte se va, pues obviamente a esa AFORE. Y entonces ahí sí se crea una cuenta de ahorro. El problema es que es muy poquito lo que se ahorra. Y cuando llegues a tu retiro, el gobierno te va a decir, ya no estás en mi sistema de reparto, ahí está tu cuenta en el sector privado, enfrenta tu jubilación con tu propia cuenta. Por eso te digo que el mundo es más hostil financieramente. Y cuando la gente llega al retiro con su Afore, se da cuenta que es mucho más bajo de lo que pensaban, porque es una cantidad muy pequeña la que se va. Ahorita no voy a hablar de Afores, nada más quiero que entiendas el panorama y por qué esta generación enfrenta retos diferentes. En el año 2000, la esperanza de vida en México subió a 74 años. En el año 2010 estábamos en 76. Y el último dato registrado es el año 2016. Y en el año 2016 la esperanza de vida había aumentado a 78. Con el tema del coronavirus y la inseguridad en este país que ha aumentado en los últimos 3 años, esta esperanza de vida se ajustó un poquito y regresamos al año 2010 más o menos. Pero se sabe que las personas que hoy, año 2021, tenemos menos de 45 años de edad, no toda la población, los que tenemos menos de 45 años de edad, se sabe que nuestra esperanza de vida es de 82 años. Si tú estás viendo este video y tienes 30 años, 32, que te decía hace rato, seguramente ni te has casado y tu papá ya tenía antes. También quiero que sepas que tú, lo más probable es que vivas 82 años o más. Y eso económicamente, pues tiene sus retos. Ahora, índice de dependencia. Te voy a explicar qué es el índice de dependencia. Ahorita que te explicaba lo del sistema de reparto, el índice de dependencia es cuántos trabajadores hay por cada jubilado. Si yo tengo a 10 trabajadores para mantener a un jubilado,
Bueno, yo sabré que lo que puedo cobrar de ahí, cuánta pensión le puedo dar al jubilado. El índice de dependencia en los 70s, en la década de los 70s, había casi 8 trabajadores por cada persona en la tercera edad. 8 jóvenes trabajando que la Seguridad Social cobraba impuestos de ahí para pagarle pensión a un viejito, pues. 8 trabajadores. En los años 80, 9 trabajadores por un viejito. En los 90, 9.5, aquí fue cuando se hizo el cambio de ley, y de repente empezamos a bajar en el año 2000 a 8.8. En el año 2010 éramos 7.3. En el año 2016 bajamos a 6.2. ¿Y esto por qué se da? Pues porque las personas estamos teniendo menos hijos. Como las familias tienen menos hijos, entonces en algún momento hay menos fuerza laboral. De hecho, te platico que países como Japón, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea tienen un problema tremendo con esto. A lo mejor has escuchado que son países donde hay muchos viejitos, países que están envejeciendo y que hay pocos jóvenes. De hecho, por ejemplo, Canadá, en toda América, en todo el continente americano, es el país que tiene el peor dato en este sentido. Canadá tiene hoy en día, tiene a 4 trabajadores por cada jubilado. O sea, el gobierno dice, oye, yo le tengo que cobrar a 4 para mantener a 1. O sea, no me alcanza. Por eso, de hecho, sus reformas migratorias son diferentes. Ellos son un poquito más accesibles a que gente de otros países venga y trabaje en el país. Porque, oye, yo necesito más fuerza laboral porque también necesito sostener a mis pensionados. Japón es el peor país en esta cuestión, tiene 2.4 trabajadores por cada pensionado. Ahora, México, después del año 2016, y se sabe que en el año 2030, vamos a llegar a 3.5. Ahora, si Japón, siendo una potencia mundial económica y con la disciplina y administración que ellos llevan, es un tema que no han sabido resolver. Imagínate México, con nuestros gobiernos y con nuestras propias carencias que tenemos como país. Y Latinoamérica pues tiene gobiernos muy corruptos, y cuando enfrentemos esta situación, de hecho, va a ser un panorama todavía más difícil, ¿no? Entonces, si tú crees que el gobierno va a hacer algo, aunque quiera, no puede. Aunque cambiara toda la situación y venga, ya no hay corrupción y qué bonitos gobiernos y lo que sea, el recurso no es suficiente pensar que el gobierno va a sostener a la gente de la tercera edad. A quien se le ocurrió que esto podía ser por parte del gobierno un apoyo a las personas mayores, no entendía que la esperanza de vida iba a aumentar y no entendía que las familias cada vez iban a tener menos hijos. Con estos dos componentes, cada vez menos, o sea, decreciendo el índice de dependencia y subiendo la esperanza de vida, no sirve ninguna fórmula de ningún gobierno para apoyar a la gente en la tercera edad. Porque esto no se arregla con políticas económicas. La solución no está en la macroeconomía, está en las finanzas personales. Y ahorita te voy a explicar cómo va a jalar este tema. ¿Va? Bueno. Regreso a los datos de la población. Quiero que también entiendas que la población está creciendo a un ritmo mucho menos acelerado que antes. Hoy en día, te voy a explicar con la población en general, todos los mexicanos, solamente el segmento de 60 años y más, cuánto está creciendo la población de más de 60 años y cuánto está creciendo la población de más de 70. Fíjate, en el año 2010, la población en general en México crecía al 1.3. O sea, si había 100 millones de mexicanos, en un año nacían 1.300.000 bebés y al año siguiente teníamos 101.300.000, ¿no? Eso es 1.3 creciendo al año. La población de más de 60 años, la masa de personas con más de 60 años de edad, crecía al 2%, prácticamente al doble que la población en general. Pero la banda de más de 70 crecía al 4.3. Prácticamente 4 veces más rápido que la población en general. Esto en el año 2010. En el año 2018, quiero que esto lo entiendas muy bien,
La población está creciendo menos. ¿Por qué? Pues porque ya nos cuidamos más, los mexicanos tenemos de esos 5 hijos que nuestros papás tenían. Espérame, hay que planificar. Eso no está bien ni mal, hay que entender nada más las implicaciones que eso tiene como población y en tu propia vida, ¿va? Si crece menos la población, ya no crece ni al 1, crece al 0.7, o sea, si hay 100 millones de mexicanos, ya no están naciendo 1.300.000 cada año, ya están naciendo nada más 700.000 bebés. ¿Ok? La población de más de 60 años, toda la gente que ya cumplió más de 60 y que se va sumando, y además como están viviendo más años y no se mueren, pues ese segmento de población aumenta más, ya está creciendo al 4.2. Y en el año 2018, la banda de más de 70 años estaba creciendo al 5.7. Debes de entender qué contexto tenemos para que tomes buenas decisiones para tu vida. ¿Va? Ok. Por eso los gobiernos no pueden resolver este tema y el mundo se está haciendo financieramente cada vez más hostil. Ok. Ya vimos plazos de vida desplazados, mundo financieramente más hostil y además otro tema. Ahora prácticamente pensar que tienes una carrera profesional, le quitamos el tema de carrera, es una aventura profesional. Porque no sabes a lo que te vas a dedicar. Tienes 30 años y no sabes lo que te decía hace rato el contador, que ahora da clases de yoga, que no sabe si va a hacer su propio negocio, o va a irse a ayudar a las ballenas, o se va a ir a vivir a otro país. Tiene 35 años y todavía está indeciso. Y además hoy está tan de moda el emprendimiento, se ha minimizado tanto a los godines, ya hasta hay un concepto como si ser asalariado estuviera mal, ¿no? Como si fuera lo peor que te puede pasar en la vida, ser un empleado. Y se les dice godín, algunos de forma despectiva, otras no, pero ya está todo este concepto que antes no existía. O sea, antes trabajar en una compañía, en una gran corporación, pues era algo honorable, era algo que la gente buscaba y era algo bien visto, ¿no? Oye, soy empleado de Coca-Cola y ya soy gerente de no sé qué, y ya soy director de no sé cuál, en Coca-Cola, en Gamesa, en Grupo Modelo. Era algo muy bien visto, algo muy deseable, la gente, esa era su expectativa. Hoy, si dices, trabajo en un banco, trabajo en no sé qué, trabajo en esta empresa, el concepto de godín, el tema de que, oye, es que la empresa te está exprimiendo y además hoy te piden más horas de trabajo que antes. No sabes a qué hora vas a salir, en condiciones más estresantes, te demandan y te exprimen muchísimo más las empresas y además te dan menos prestaciones, pues casi se percibe como una esclavitud. Por eso esta generación no ve con tan buenos ojos el ser empleado. Se ve mejor como el emprende, ¿no? O ser freelance, ser tu propio jefe, ser independiente, tú manejas tus horarios, tus tiempos, y si además la haces bien y eres productivo y eres una persona competente, pues te puede ir muy bien, tú solito, tú independiente. Se busca muchísimo más la independencia que el estar en una gran compañía. Y esto es una aventura, porque el emprendimiento te puede ir bien o no, el ser independiente, igual y le pegas y te va a todo dar, pero el tema es qué va a pasar con tu futuro. Tú tienes que resolvértelo solo, ¿va? Entonces, bueno, ahí vamos. Entonces hay que cachar que estamos en otro contexto. De lo que les estoy hablando, esa no es la situación que tenían las generaciones pasadas. Nosotros tenemos otro mundo, otra realidad, otra forma de ver la vida. Y es chistoso porque las generaciones anteriores nos ven raros, ¿no? Oye, estos millennials indecisos y que no se casan, ¿y qué les pasa? Nosotros decimos, oye, ¿qué te pasa a ti, papá, que te casaste a los 24? Tuviste 5 hijos, ¿qué te pasa, papá? ¿No? ¿A quién se le ocurre? A los 30 años y ya con 5 hijos, bueno, pues no nos entendemos, no estaban mal ellos, no estamos mal nosotros, son diferentes realidades, punto. Ok, el tema es el reto económico, ok. Quiero que me entiendas otra situación, porque el retiro aquí se complica muchísimo para nuestras nuevas generaciones por todo lo que estamos hablando. En finanzas personales existe algo que se llama el triángulo del retiro. El triángulo del retiro es entender en los componentes que tienes a favor para saber de qué vas a vivir, qué te va a sostener en tu retiro. Y esto tiene 3 puntos, por eso es como si fuera un triángulo, ¿no? Te lo explico aquí bien sencillo. Imaginemos este triángulo donde uno de los puntos es el apoyo, el ingreso
que vas a tener por medio de la seguridad social o por medio de prestaciones que tuviste como empleado, cuando tú haces una planeación financiera, debes de contemplar este punto. Los ingresos que yo voy a recibir por parte de la seguridad social o de mis prestaciones, los ingresos que voy a recibir porque quizás voy a seguir trabajando en mi retiro, ya no al ritmo que trabajaba antes, a lo mejor mi experiencia ya, la empresa a la que trabajaba, me va a hacer pues miembro del consejo de administración y ya nada más voy a ir a trabajar una vez a la semana, 2 horas, solamente para dar consejería, consultoría, y ya es una carga de trabajo pues bien distinta y cobras mucho. Un doctor, por ejemplo, que a lo mejor dice, oye, mira, yo tengo 70 años, yo era un cirujano, supermáster, a lo mejor ya no puedo operar con la misma habilidad, pero todavía doy mis consultas, todavía sé que puedo recibir ingresos del trabajo que yo siga pues generando, ¿no? Y otro punto de tu triángulo es el ingreso que te va a dar tu patrimonio, los diferentes componentes en tus activos de bienes inmuebles, de acciones, lo que tengas en metales, lo que tengas en seguros, lo que tengas en tus cuentas de ahorro, tus inversiones, todo eso te va a dejar un ingreso. El tema con el triángulo es primero entender cuáles partes son más fuertes. Y si tienes alguna parte débil, lo tienes que suplir poniéndole más solidez a otra parte del triángulo. Si la seguridad social, como lo acabamos de ver, se está reventando, se está cayendo a pedazos y además las prestaciones como empleado pues no son para mí porque a lo mejor trabajo y no me las van a dar, o soy independiente, o soy un freelance o lo que sea, pues entonces le tengo que poner muchísimo más fuerza a estas dos. Oye, a ver, yo no me veo trabajando a mis 80 años, yo sí quiero llegar a un momento donde yo sea ya libre para viajar y para disfrutar la vida pues de otra forma. Yo creo que el trabajo continuo no va a ser una fuente muy grande de ingresos para mí en ese momento, pues entonces le tengo que poner más al tema de mi patrimonio y mis inversiones. Te platico que los especialistas en finanzas se han peleado en que esto no debería ser un triángulo, debería ser un cuadrado, que hay una cuarta fuente de ingresos que se debe de contemplar. Y te explico cuál es. Si esto lo ponemos en 4, el triángulo pasaría a ser un rectángulo, misma seguridad social, patrimonio, inversiones, trabajo continuo, y hay algo más que se llama caridad. La caridad es, oye, tus hijos te pueden sacar adelante, ¿no? Tus hijos te pueden echar la mano y ellos en su caridad, en su buena intención, pues te pueden pasar a ti una lana y esa es una fuente de ingresos. O un tema de beneficencia pública. Yo no soy partidario del rectángulo porque yo no creo que nadie planea vivir de la caridad. O sea, si estamos hablando de planeación, de, oye, tengo 30 años, quiero ver cómo voy a formar mi futuro financiero, no sé qué, pues tú no dices, va, yo pienso vivir de la caridad, ¿no? Ya en su momento quiero que una fundación venga y me rescate. O sea, esto es para quien no lo resolvió. Entonces ahí entraría una cuarta posibilidad, pero no para el que lo planeó. Entonces, yo estoy peleado con la idea del rectángulo, yo soy de los que dicen que esto es nada más de 3 fuentes. Punto. Va, ahora, si hasta aquí me estás asustando o te me estás agüitando porque dices, ching, tío, está bien cañón. A ver, estos retos son distintos a los de las generaciones pasadas, pero sí hay soluciones, ¿eh? Y la verdad son soluciones buenísimas. Para retos diferentes se necesitan soluciones diferentes, hacer cosas que nuestras generaciones pasadas no tenían. Nuestras generaciones pasadas no tenían tanta cultura financiera. Nosotros, por medio de nuestro conocimiento y de las buenas decisiones y de la anticipación, sí puedes formar un futuro a todo dar, incluso mejor que el que tuvieron tus papás. Y ahorita te voy a explicar cómo. Ahí te va. ¿Cuál es la solución a estos temas? Yo te decía, no están los gobiernos, no están las políticas públicas, no está a nivel macroeconómico esta solución. Para arreglar estos temas como generación, la respuesta está en tus finanzas personales. Lo que decides hacer con tu dinero y que además tengas los instrumentos correctos para enfrentar diferentes cosas. Si tú vas a hacer tu patrimonio, tú no vas a apostarle todo a una sola fuente de ingresos. Tú tienes que hacer un balance, un portafolio y entender qué instrumento tiene qué beneficios y qué restricciones. Las diferentes fuentes de ingresos, las diferentes inversiones
Todas tienen bondades y tienen restricciones. Hay que entender cada una para saber cuál te va a ayudar para qué cosa. Yo te voy a hablar de una. Mi intención es que tú sepas, porque nosotros en nuestra industria aseguradora tenemos unos mecanismos fabulosos para los temas que te estoy explicando en esta cápsula. Ahí te va. Te quiero dejar este primer concepto y que lo entiendas súper bien. Si tú tienes menos de 35 años de edad y te pones a separar el 10% de lo que ganas, vas a acumular un capital en el tiempo. Si siempre te acostumbraste a ahorrar ese 10%, ese 10%, ese 10%, vas a llegar a una etapa de tu vida donde el dinero que hayas acumulado te van a dar intereses de ese dinero. Y solamente los intereses vas a hacer equivalente al sueldo que tú ganaste toda tu vida o a los ingresos que tenías en promedio en toda tu vida. Quédate con este concepto, ahorita te lo voy a explicar, de que tú puedes garantizar el 100% de lo que ganas separando en tu etapa productiva el 10%. Obtén el 100% acostumbrándote a separar el 100%. Por eso aquí te lo puse, el 100 con el 10%. El 100% en tu futuro, preparando el 10% en toda tu fase profesional, ¿va? Ahorita te explico cómo es más a detalle esta situación. Edad crucial para esto es tener de 35 años para abajo. Si tienes 35 y me estás viendo, todavía lo puedes hacer. El 100% con el 10 todavía entra para ti. Si tienes 34, 33, claro que lo logras. Si tienes 28 años, 25, incluso va a ser más del 100. Pero edad crucial es entender que a los 35 años ya es diferente. Si ya tienes más de 30, yo tengo 36, papá, y apenas estoy viendo tu video y nadie me había dicho nada, bueno, tampoco es que está todo perdido. En vez de ser el 100 con el 10, no va a ser así. Si tienes más de 35, va a ser el 100 con el 15, con el 12, con el 14. De hecho, te platico que si tienes menos de 40, si estás de 36, 37, 39, 40, esta fórmula aplica para ti. El 100 con el 15. Oye, Tonatiuh, pero el 15 me va a costar mucho trabajo. Bueno, entonces no va a ser el 100. Si dices, yo tengo 36 años y yo voy a hacer el mismo 10, pues entonces a lo mejor va a ser aquí el 90, el 80, una parte muy importante. Pero el tema es que te pongas a hacer algo ya, papá. ¿Ok? Bueno, primer fórmula que te quiero explicar, el 100 con el 10. Ahora, vas a tener dos fases aquí. Vas a tener una fase de acumulación, que esto va a ser en tu etapa laboral, que te acostumbres a poner el 10% en un instrumento donde no toques ese dinero. Eso no es para irte a la playa, eso no es para comprarte la tele. Tiene que ser un instrumento etiquetado exclusivamente para tu futuro. Vas a ir acumulando, acumulando, acumulando. Tienes que tener una cuenta que te dé un interés compuesto y que además te dé garantías y te dé coberturas, que ahí pues tú buscas tu asesor financiero pues para que te dé la mejor herramienta para esto. Y vas a tener esta etapa de acumulación, vas a llegar a tus 60, 65 años de edad con un capital que por medio de los años, por medio del efecto compuesto, de entender el costo de la oportunidad y el valor del dinero en el tiempo, vas a llegar con un capital que de ahí te van a dar de puros intereses sin tener que tocar el capital en tu retiro, ¿eh? De aquí, una institución financiera competente te va a dar un interés mensual de una cantidad equivalente a lo que ganabas cuando trabajabas. Tiene que llegar un momento de tu vida donde el dinero trabaje por ti. Tú estás acostumbrado a trabajar por dinero, sin duda. Todos trabajamos por un ingreso. Y esta es nuestra etapa laboral. Hay un punto donde ahora el dinero es el que trabaja por ti y solamente lo logras así. Y de los puros intereses, sin tocar jamás el capital, te va a arrojar una renta donde entonces ahora sí, a vivir de mis rentas, papá. Y solamente en esta matemática lo puedes lograr. Ahí te va. Una institución financiera competente, cuando tú ya hayas acumulado dinero, esto no es ahorita, esto es para tus 60 o 65 años de edad, más o menos por cada $1,000,000 te van a dar 7,500 pesos al mes de rendimiento. Es una tasa de más del 8% anual cuando tienes un capital importante, sí pero competente, no un banquito.
No un banquito ahí chafita que te da tu tacita del 3%, te da tu tacita, que la tacita del café está más grande que la taza del banco, esa cochina. No, tienes que ir a una institución financiera competente. Mi aseguradora te da esto y más, ¿eh? Entonces tú tienes $1,000,000 de pesos y tú sabes que más o menos al mes vas a recibir 7,500, 8,000 pesos aprox de puros intereses. Te pongo números bien sencillos. Una persona que hoy gana 30,000 pesos se pone a ahorrar el 10% de lo que gana, 3,000 al mes, 3,000 al mes, 3,000 al mes. Va a terminar poniendo en su cuenta como 2 millones de pesos. Se le va a ir al doble por el efecto del interés compuesto. Va a llegar con 4 millones de pesos de capital a su retiro. Y si por cada millón te daban 7,000, 8,000 pesos de interés, 4 millones son 30,000 pesos mensuales. Ahora, si eres joven, o sea, si eres 31 años, 28 años, tú pones estos mismos 3,000 pesos mensuales y ganas 30,000. Pones 3,000 pesos mensuales, terminas poniendo 2 millones y medio y no te dan 4, te dan 7 millones, ¿eh? Porque ahí está el efecto del interés compuesto, del valor de dinero en el tiempo y además del costo de la oportunidad. Mientras más años tengas, hay menos rendimiento por tu dinero. Oye, Tonatiuh, yo puse 2 millones, pero ya empecé a mis 50 años. Bueno, pues igual no te van a dar 4 millones, igual le van a dar 3, 2,800,000. Vas a tener utilidad. Pero mientras más joven seas, tu capital se va a ir al doble o casi 3 veces de lo que pusiste y con eso lo que te va a arrojar es lo que hoy ganabas. Y además, no estoy considerando la inflación, porque este es otro tema, que no voy a poner ahorita, te tendré que poner tablas aquí muy aburridas de Excel. Esto lo tienes que resolver por medio de una asesoría. Búscate a alguien que sepa de esto, que te pueda aconsejar y que sea bueno con estas cosas y vas a ver además el efecto inflacionario, cómo todavía te va a ayudar más a este tema, ¿va? Pero bueno, es muy sencilla esta matemática para que tú entiendas que es solamente así, por medio de tus finanzas personales, si te haces buenos hábitos. Oye, y por cierto, aunque ganes 10,000 pesos al mes, funciona igualito. Ahorras 1,000 al mes. Oye, Tonatiuh, es que no gano tanto. O gano en dólares y solamente gano $1,000. Ahórrate $100 y vive con 900. Ganas 10,000 pesos mensuales, ahórrate 1,000. Y vas a llegar a un momento donde tu capital te va a dar esos 10,000 pesos mensuales y además habrá que inflacionar ese efecto para que tu dinero no pierda poder adquisitivo. Y esto lo logras en las aseguradoras, Hablábamos de instituciones financieras competentes, para eso estamos, aquí nos tienen. Te voy a contar una historia que de hecho es de un cliente mío, es alguien a quien yo asesoré y punto. Este cuate ya llegó a su retiro, esta fase de acumulación ya la vivió. Y aquí está llegando con 20 millones de pesos. Y te platico que de hecho este cuate no era muy rico. Él empezó a trabajar a los 14 años por necesidad. Trabajaba de hecho en un taller. Y él se acostumbró al concepto que te acabo de decir. Eso lo hizo de hecho él solo, donde pudo y donde la vida le dio a entender que lo hiciera. Pasan los años, acumula con el interés compuesto 20 millones. Ahora sí viene conmigo y me dice, Tonatiuh, ¿qué hago con mis 20 millones? Pone sus 20 millones con nosotros y esto le genera 160,000 pesos de interés mensual. Él vive de esos intereses. Él no saca los 20 millones, su programa de ahorro para el retiro le genera, porque ya llegó ahora él al retiro, como te decía, le genera 160,000 y él vive con esos 160,000. Ahora, este es un caso pues, de un señor pues que tuvo muy buenos hábitos en su vida, que empezó muy niño, no ganaba mucho al principio, a los 14 años, como te digo, fue por necesidad, a los 20 y tantos puso su primer taller, a los 30 ya tenía un negocio y obviamente tiene una historia incluso de trabajo y de emprendimiento fascinante. Pero el tema es que tuvo buenos hábitos y no era hasta que ya tenía mucho dinero que empezó a hacer esto, desde su primer ingreso. Si tú dices, oye, Tonatiuh, a ver, yo tengo ya 30, no he ahorrado nada, mira, no pasa nada, empieza ya. Y vas a entrar a esta fórmula donde si te acostumbras a ir separando y además tienes una herramienta competente, vas a llegar a tus 60, 65 años con una acumulación de capital donde puedes vivir
solamente de tus intereses. Y este es un cliente a quien yo asesoro, ¿eh? Este de hecho es mi cliente, pues que ya llegó acá y entonces pues ya está del otro lado. ¿Ah? Bueno, esta fórmula, acumulación en tu etapa laboral, cultura financiera, diferente a lo que nuestras generaciones pasadas vivieron, tener un instrumento correcto, un instrumento competente para este momento de la vida y que sea parte de tu costumbre, que ahora sea parte de cómo tú ves el dinero y que no tú ves gasto y que no tú ves, oye, ya gané esos 20,000 pesos, ya tengo un ingreso de 20,000 pesos mensuales, ahora puedo gastarme 20,000 pesos mensuales. No, espérame, separa 2,000 y ahora sí te gastas tus 18. Si haces este cambio en tu vida, vas a llegar con esta fórmula y vas a resolver financieramente todo tu futuro. Esto que te estoy explicando aquí, de hecho, no se acaba nunca, ¿eh? Nunca tendrías que tocar el capital. Tú sacarías tus rendimientos y puedes vivir así 100 años. Oye, que ya cambió la tecnología y ya no vivimos 95. Los humanos ya estamos viviendo 150 años. Otra. Entonces tú sacas tu dinero, tu rentita, tus intereses y tu capital no se agota. El día que fallezcas, entonces a tu familia le heredas un capital para que ellos empiecen en una plataforma diferente a la que te dejaron a ti. Bueno, como ves, esto tiene solución, esto lo puedes empezar ya y el tema es que te pongas las pilas y te consigas a alguien competente. Me da muchísimo gusto, espero que este video te haya servido. Gracias por estar hasta aquí, un tema largo, pero creo que nos va a ayudar a todos. Te mando un abrazo, sígueme en mis redes sociales y seguimos, señorones, para romperla en el sector.